Ok, dicho esto, ¿dónde estaba? Ah, ok. Entonces, ¿cuál es la idea un poco de estas políticas de ingreso? ¿Sí? Em, si uno relaciona si los programas tienen austeridad fiscal y además si cuentan o no con algún tipo de política de ingreso. Entonces, esto viene del trabajo de Dormusch y de Simonsen, que yo les comentaba al principio de la clase, que está como material optativo. Fíjense que esta relación entre los programas del fondo en general no hacen uso de las políticas de ingreso, pero sí de la autoridad fiscal. Después uno tiene el caso, por ejemplo, de el programa austral o el cruzado, que tiene un componente de austeridad fiscal y a su vez tiene un componente de income policy, ¿sí? De política de ingreso. Ahora lo que dice Dormusch es, mirá, los programas de estabilización que solo quieren bajar la inflación con política de ingreso, es decir, con control de precios y salarios, o como recién decía la compañera de ustedes, solo haciendo acuerdo paritario y de control de precios con las firmas, y bueno, son un poco poetas, dice Dormusch. ¿Ok? Ahora, adicionalmente, los que intentan bajar la inflación sin uso de política de ingreso, o sea, sin acuerdo de precios y salarios, y a su vez, sin ajustar o hacer alguna reestructuración del presupuesto público, bueno, son magos. ¿Ok? Entonces, digamos que es un cuadrado de lo que se puede o no se puede hacer en política económica, cuando uno tiene o está pensando en un plan de estabilización para bajar la inflación. ¿Sí? Ustedes podrán asociar alguno de estos casilleros con la historia argentina reciente. Piensen si hubo algún caso de los últimos años donde solo se intentó bajar la inflación con precios y salarios, o ni con acuerdo de precios y salarios, ni ajustando el déficit fiscal, como terminamos con uno u otro caso. ¿Okay? Perdón, Emi, una pregunta más. Sí, Respecto al último cuadro, ahí faltaría la política monetaria, o sea, en ese caso de sin sí, política de ingreso y sin política fiscal, lo único que te quedaría para hacer magia, como decís, es política monetaria. claro. En realidad, como que Dormusch considera como cuando Ah, fiscal austerity está pensando como en un gobierno que tiene déficit fiscal y lo financia con emisión monetaria. Como que la ok. emisión monetaria y fiscal va junta, pero sí. Ah, bien, bien. Discúlpame, ¿podés Sí, volver a explicar de la filmina anterior el último punto? Sobre todo la parte esa de complemento, pero de ninguna forma sustituto del sí, ajuste fiscal. sí. La No idea me es la queda muy claro. siguiente. Lo que dicen los defensores de la política de ingresos es, nosotros no negamos el rol que en un programa de estabilización le cabe a el ajuste fiscal o del presupuesto del gobierno, que en muchos casos es la causa última de la inflación. ¿Sí? Ahora, lo que dicen eh, estos defensores de la política de ingreso es, solo con eso no alcanza. ¿Sí? A su vez, cuando uno quiere estabilizar episodios inflacionarios, donde la inflación es alta y ha sido persistente por muchos años, uno tiene indexación, tiene credibilidad imperfecta, tiene inercia, y eso no lo puede atacar el ajuste fiscal o la política monetaria restrictiva. Entonces, ¿cómo puede hacer uno para atacar ese componente por el lado de la oferta de la inflación? Bueno, con políticas de ingresos. Es decir, de alguna forma coordinando expectativas del gobierno, empresarios y sindicatos respecto a un sendero de desinflación sostenible. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Ahí está, me quedó clarísimo. Gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, ¿cuál es esta idea de inercia inflacionaria e indexación? Bueno, en general lo que sucede en estos episodios de inflación crónica es que los agentes asumen el proceso de formación de expectativas, que básicamente la inflación hoy es aproximadamente la inflación de ayer, ¿sí? Entonces, dada esta creencia,
en la economía va a existir algún grado de indexación formal o informal. Por el lado de los salarios, es decir, salarios que ajustan mirando la inflación pasada y que en cada paritaria intentan recuperar al menos lo que fue la inflación del periodo pasado. Por el lado de las firmas, la idea es, las firmas cuando fijan precios estiman costos y el precio de la competencia, bueno, ¿cuál podría ser el mejor predictor de lo que va a ser la inflación mañana? Bueno, la inflación hoy. ¿Ok? Entonces, dentro de este esquema, la política de ingreso puede contribuir a que tanto los salarios, ¿sí?, como los formadores de precio estén mirando otra cosa más que la inflación pasada. ¿Sí? Entonces, déjenme pasar este punto e ir directamente a lo que serían las críticas, porque si no creo que no vamos a llegar. ¿Qué dicen entonces Calvo y Bego? ¿Qué crítica hacen a las políticas de ingreso? Un poco la idea es lo que decíamos, estos analistas pregonan el uso de control de precios y salarios, creen que los mismos ayudan a reducir la inercia de la inflación e incluso pueden contribuir a incrementar la credibilidad del programa. Dado que ya no habrá una sola ancla, no tendremos solo el tipo de cambio o la cantidad de dinero, sino que además tendremos, por ejemplo, acuerdos de precios y salarios. Sin embargo, dicen Carl Beck, los beneficios de corto plazo de estos controles, ¿sí?, pueden ser más que compensados por la distorsión de precios relativos resultantes y por los problemas relacionados a la remoción de los mismos. Es decir, piensen ustedes, por ejemplo, en un programa de control de precios o de precios máximos. Desde el punto de vista microeconómico, seguro que genera distorsiones, y además, siempre está la cuestión de en qué momento se van a remover, porque uno no puede pensar en una economía donde los precios máximos existen para siempre. ¿Ok? Ahora lo que dicen Carl Beck es, mira, incluso analizando episodios que han hecho uso de políticas de ingreso, las mismas no parecen demasiado relevantes o no parecen haber cambiado demasiado los resultados. Donde, en particular, en estos programas de estabilización basados en el tipo de cambio. ¿Sí? Entonces la idea es, en lugar de recurrir a controles de precios, la mejor esperanza es quizás cambiar de una indexación hacia atrás a una hacia adelante, es decir, ajustar los salarios al comienzo del programa acorde a la inflación esperada. Es decir, por ejemplo, esta idea de las cláusulas gatillo que circuló hacia el año 2007 en Argentina, ¿sí? Es decir, ¿por qué no, en vez de fijar paritarias mirando inflación pasada, fijamos paritarias mirando inflación hacia adelante, y en caso de que la misma se desvíe de lo que yo había firmado, hacer algún tipo de recalibración en el medio? ¿Sí? Entonces, uso los últimos 5 minutos. ¿Cuáles son las conclusiones entonces generales del trabajo? La teoría y la evidencia sugieren que la elección del ancla nominal es una decisión clave de política. Ahora, bajo credibilidad imperfecta, el policymaker no puede elegir si va a pagar o no un costo en términos de output al estabilizar, pero lo que sí puede elegir es el timing de la estabilización. Y el timing de cuándo va a pagar ese costo, si al principio del programa o hacia el final del mismo. Otro punto importante es que intentar perseguir una política antiinflacionaria al tiempo que se busca alcanzar cierto nivel de tipo de cambio real es como autoderrotarse, dado que tanto en programas de estabilización basados en el tipo de cambio como en programas de estabilización basados en la cantidad de dinero, siempre se termina
con el tipo de cambio real apreciado. Por lo tanto, yo no puedo fijar un objetivo de tipo de cambio real porque la dinámica del mismo va a ser endógena durante mi programa de estabilización. Incluso si el público entiende que las autoridades van a tratar de seguir dos objetivos en simultáneo, es decir, bajar la inflación, pero adicionalmente mantener el tipo de cambio real en cierto nivel, esto podría ser incluso contraproducente para la formación de credibilidad. ¿Sí? Entonces, las experiencias de México y Israel sugieren que en los programas de estabilización basado en el tipo de cambio, los ajustes en el tipo de cambio nominal que buscan corregir la apreciación real debieran ser pospuestos, si es posible, hasta que el público perciba que las autoridades tienen los fundamentos bajo control. Es decir, aun cuando uno está pensando, aun cuando uno observa que la apreciación real es un problema durante el programa, uno no debiera intentar corregir esta apreciación real en el medio del programa. ¿Sí? Ahora, lo que sí puede servir, y lo que se ha observado en ciertos episodios, es lo siguiente. Dado que yo sé que la apreciación real es algo que no voy a poder evitar, pero también sé que necesito un tipo de cambio real en niveles competitivos, porque eso me va a dar cierta sustentabilidad a nivel macro. Una posibilidad es, antes de comenzar un programa de estabilización, hacer una devaluación, ¿sí? Generar cierto salto en el tipo de cambio, y una vez fijado el mismo en un nivel más o menos alto, aplicar el plan de estabilización, dado que mi punto de partida es mayor. ¿Sí? Esto último que mencionamos, la política antiinflacionaria discutida en este artículo no se relaciona de ningún modo con los problemas fiscales. ¿Sí? Dicho de otra forma, aun cuando un gobierno no tuviera problemas presupuestarios, pueden existir otro tipo de problemas a la hora de estabilizar, como por ejemplo la cuestión de si no me creen completamente, que pueda ser dañina para la consecución del objetivo último de reducir la inflación. ¿Sí? Por último, algo que discuten Carl Beck es qué rol tiene la sustitución de moneda, es decir, por ejemplo, en economías dolarizadas como la nuestra, si sería o no mejor elegir un programa de estabilización basado en el tipo de cambio, dado que la gente piensa en dólares, la gente fija precios mirando el dólar. ¿Sí? Ahora, si la elasticidad de sustitución es alta, esto quiere decir que la elasticidad de sustitución entre moneda doméstica y moneda extranjera es alta. Bajo un régimen de tipo de cambio flexible, el sistema se queda sin un ancla nominal. Donde un régimen de tipo de cambio flexible es un régimen basado en la cantidad de dinero, ¿no? Donde el tipo de cambio se fija endógenamente. ¿Sí? Y eso sería todo. No sé si hay alguna preguntita los últimos minutos que quedan, y si no, dejamos ahí. ¿Sí? Gracias.